Vamos a hablar de este tema con el maestro Alexis Martínez Olivo. Él es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos esta noche. Vamos a arrancar por lo que es la norma, el requisito, citando artículos de la Constitución, artículo 82, que por cierto remite al artículo 79 sobre las atribuciones, o más bien sobre cuáles son los requisitos para ser senador y diputado. La Constitución no establece que haya que ser universitario para acceder al Congreso o al Senado. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Cómo evaluarlo? Bien, primero buenas noches a todos ustedes y gracias por la invitación. Lo normal es que cuando se hace esa pregunta a alguien que viene del mundo de la academia haya una hipótesis prácticamente comprobada. Es lo que se supone que así sea, de que sí es necesario el tema de la preparación académica. Ahora, lo que sucede es que esto hay que mirarlo en un contexto más amplio. Si tú los observas en un contexto más amplio, tienes que saber que las funciones de los diputados, congresistas, son totalmente diferentes a los funcionarios públicos. Entonces, no es una casualidad, Catherine, ahorita tú hablabas de lo que estaba ocurriendo y los estudios que había hecho algunas organizaciones como Funglode sobre la participación de los profesionales en la Cámara de Diputados y en los senadores en República Dominicana. Si te fijas, eso viene siendo la media a nivel de toda Latinoamérica. Nosotros normalmente, como estudiosos de la gestión pública, normalmente participamos en muchos cónclaves internacionales, socializamos sobre esos temas, nos damos cuenta que es una media en toda América Latina. Hay una proporción importante de personas que no son profesionales. La pregunta es, ¿sería obligatorio que sean profesionales los diputados y los senadores? ¿O sería inconstitucional? ¿O sería inconstitucional? Fíjate, obviamente que sería inconstitucional porque la misma Constitución establece 3 requisitos básicos que ustedes acaban de señalar. Habría que modificar la Constitución. El asunto es que modificar la Constitución, el objetivo es ¿para qué? Se supone que un legislador, su función básica es propiciar, ¿verdad?, políticas públicas que tiendan a satisfacer las necesidades de la gente, pero hay un segundo tema importante que es fortalecer la democracia. Y si tú te fijas, el hecho de pedirle a un legislador que sea profesional obligatoriamente, muchos países no han entrado en esa dinámica. En 99%, yo que recuerde solo el caso de Chile, que he compartido con algunos amigos funcionarios, legisladores en el área de la educación también en Chile, es que han propuesto que sean profesionales como tal, y el caso de México ahora reciente. El caso de México, sí, también. Sí, recientemente. Pero Chile pone un requisito mínimo tampoco, no le pone profesionales. ¿Por qué? Porque acuérdate, Catherine, y toda la teleaudiencia, que el espíritu también es propiciar oportunidades. Y el legislador, el congresista dentro del aparato estatal, viene siendo un representante de toda la comunidad. Pero la pregunta que se hacen muchos es si se deben propiciar oportunidades o si el Congreso debe ser una representación fiel de lo que se busca hacer, y sobre todo porque son ellos los que legislan el futuro de todos los dominicanos, los que acudieron a la universidad y los que no también. Ellos, estoy leyendo entre sus atribuciones, elegir defensor del pueblo, elegir a la Junta Central Electoral, analizar los decretos del presidente de la República. ¿Cómo se logra eso sin un mínimo de preparación? No estamos hablando tal vez del nivel universitario, pero sí un nivel mínimo de preparación no podría establecerse más adelante. Usted como académico, ¿qué opina? Sí, lo ideal es que todo el que trabaje, vaya a ser miembro de un congreso, se prepare para el puesto. Inclusive la misma ley de partido debe de contemplar la posibilidad de que los militantes de su partido sean obligatoriamente preparados. Pero el problema es que no lo podemos... Por allí se amarra la cosa, tal vez más fácil, ¿no? Sí, maestro. Sí, eso es correcto, pero tú no le puedes pedir, Catherine, en términos de lo que se llama el principio de igualdad de oportunidades. Un legislador está para representar a todas las comunidades. Ahorita tú señalaste el caso de Guatemala. Fíjate que es uno de los casos que tú señalabas donde la proporción es más bajita. ¿Por qué? Porque hay que representar etnia, una serie de comunidades que muchas veces no están ni siquiera educadas en países como esos. Entonces no tendrían representatividad. Por eso yo te digo, Catherine, que hay que diferenciar al funcionario público, el clásico funcionario público. Ahí sí nosotros desde la academia vemos como de carácter obligatorio que el funcionario público en todos los niveles tenga que pasar por un proceso de capacitación en materia de entender lo que es el Estado, su rol, qué debe de hacer un funcionario público. Claro. Pero ese es el caso del funcionario público. En el caso del legislador, nosotros nos reservamos y creemos que lo que hace la mayoría de los países hasta ahora es correcto, no obligarlo. Ahora es una responsabilidad. Fíjate que es imposible tú llegar a ser diputado o senador
si tú no, o no imposible, es muy difícil si no eres profesional. Eso se deja una responsabilidad del individuo y obviamente a los partidos políticos. Sí, los partidos políticos, y obviamente la responsabilidad mayor es educar a la ciudadanía para que no elija personas que no tengan la competencia, porque la competencia puede ser adquirida, hay competencia fuerte y competencia débil, algunas son en aulas universitarias, pero hay personas que se preparan para una función pública, que para el legislador, si se han preparado y no rompe así con el principio de igualdad de oportunidades y de representatividad de las diferentes comunidades. Mire, maestro Martínez, hay una situación que está pegada a la norma, a la ley, pero también hay un asunto moral. Por decirlo de alguna manera, y quizás vayamos al terreno de la ética. Uno no denosta de quien no haya acudido, por ejemplo, a la universidad de ninguna manera. Hay quienes incluso no han acudido nunca a la universidad y tienen quizás muchísimos más conocimientos desde el punto de vista de la experiencia que se le atribuye a los años y al trabajo, al oficio. Sin embargo, por ejemplo, los diputados de la República son los que revisan el presupuesto general del Estado. ¿Cómo se va a manejar el recurso de todos los dominicanos? Algo que, por cierto, acaba de ocurrir en el Congreso de la República y que fue criticado porque eso pasó como un plumazo y se dice que tiene todavía muchos errores. ¿Cómo alguien que no es universitario puede analizar, por ejemplo, el presupuesto general del Estado cuando quienes incluso hemos acudido a la universidad tenemos que sentarnos durante horas, incluso con algunos analistas, economistas, para poder tener un conocimiento más completo sobre el asunto? Ahí volvemos de nuevo, Catherine, la responsabilidad de la ciudadanía de elegir a aquellas personas que sí entienda que debe de propiciarle una oportunidad para que lo represente. El ciudadano es el que está indicado en el caso de los legisladores, es diferente al Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es una responsabilidad del Estado garantizar que quien está a cargo de una institución del Estado tenga la competencia y la preparación académica. Ahora, el tema de la legislación es un poco más complicado porque vuelvo y entra el tema de la representatividad. Yo lo que sugiero es, y eso sí es importante, que eso sí puede hacerse a través de una exhortación que nosotros hacemos desde la academia. Por ejemplo, está el Instituto de Administración Pública, el INAP, y el Instituto y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, por ejemplo, que nosotros somos vicedecanos de esa facultad, tiene la Escuela de Administración Pública. Se pueden hacer joint venture, alianzas estratégicas, para una vez, o sea, antes o después o durante el proceso, capacitar permanentemente a esos ciudadanos que la población decidió de manera libre, voluntaria, que sea quienes los representen. Pero para eso, vuelvo y repito, hay que trabajar mucho en la educación de los ciudadanos. Ahí es donde está la base, porque cuando los ciudadanos están bien educados, no van a elegir, muy difícil que vayan a elegir una persona que no tenga una profesión o que no tenga la competencia para representarlo. Bien, pues muchísimas gracias al maestro Alexis Martínez Olivo. Sí. Él es vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Como siempre es un placer conversar con usted. Gracias. Gracias.